Hola, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlos como siempre. Esta es nuestra casa, usted ya la conoce. Esto es Palenque TV, el sueño de mi padre. Esta es nuestra familia. Todos los que hoy día nos van a acompañar en el programa son parte de esta gran estructura comunicacional que intenta llevar un contenido real a sus hogares. Estos días, con profunda preocupación realmente, me he quedado sorprendida de escuchar en algunos canales colegas, y de verdad, oiga, no es que estoy vieja, sino que alguna idea tengo, preguntarles a los candidatos qué música escuchas. Yo me pregunto, ¿es tan importante saber qué música le gusta a esa señora, a ese caballero, porque de acuerdo a eso va a ser un buen funcionario público? O preguntarle qué color es el color de tu preferencia. ¿Por qué? ¿Va a pintar la ciudad de La Paz o el departamento de La Paz de ese color? He quedado sorprendida de la poca consistencia que se le da a los programas televisivos. He escuchado inclusive en un canal de televisión preguntarle a un candidato cruceño, cuyo padre fue amigo de mi padre y cuya fortuna fue dilapidada por el hijo, preguntarle, oiga, y si usted tuviera su moto, ¿a quién le prestaría su moto? ¿Tan trascendente es eso? Tanto nos tiene que preocupar a quién le puede prestar la moto. O le decía también, y si usted tuviera un maletín con $1 millón, ¿a quién le daría? Caramba, qué pregunta tan profunda. ¿Cómo nos va a ayudar a entender la conducta, el comportamiento, los planes? Ahí es que me di cuenta que, qué pena, estamos con una comunicación muy pobre, que no nos está dando los insumos necesarios para poder votar adecuadamente. Y esto es trascendente. Si no, mire usted, estoy enterrada desde hace 3 años atrás, aquí, en la avenida Illimani, por pésimas obras realizadas, por atrasos. Ahora no podemos ni siquiera caminar por la acera, los vehículos entran. Camina usted por las calles, se rompe el pie, se cae. Camina usted, va en su auto, la calle está destruida. Los departamentos no tienen carreteras internas. Y vamos a preguntarle, ¿qué color es tu color favorito? ¿Qué música escuchas? ¿Realmente a ese nivel hemos llegado? Recuerdo cuando una vez visité Estados Unidos y fui a hablar con algunos jóvenes productores. Uno de ellos era productor de un programa que se llamaba 12 Corazones. Si usted lo conoce ya sabe de qué estoy hablando. Y me decía, imposible que aquí para el latino parlante hagamos programas con contenido interesante. Imposible que los ayudemos a pensar. Aquí solo basura. La señora Laura, la otra que dice caso cerrado, la de 12 corazones o alguna chiquilla medio desnuda. Eso para que el pueblo no piense, para que el pueblo no recapacite, para que el pueblo no analice. Y claro, cuando veo lo que estamos haciendo ahora en televisión, digo, ¿será que estamos en el mismo objetivo? ¿Que el pueblo no analice? Así que por eso hacemos un desafío hoy día. Y hoy día vamos a invitar a los candidatos a que tomen asiento y empiecen por uno de nuestros más importantes facetas de la vida, el ser humano como tal. Acá los sentaremos y así yo daré la más cordial bienvenida. Primero, un poco por orden de llegada, a mi amigo de siempre, psiquiatra, especialista en terapias, pero además acompañando siempre a los psicólogos, un hombre que nos ha ayudado muchísimo a entender la lógica del ser humano. Y ahora con un nuevo libro que nos ayuda a entender la lógica de los políticos también. La más cordial bienvenida, Julio Bombacano. ¿Cómo estás? Bienvenido, Julio. Gracias por estar conmigo hoy. Con este formato que has diseñado, que me parece estupendo realmente. Muchas gracias. Me alegra escucharte porque cuando tú dices que es estupendo, eres un hombre con mucho criterio y eso sin duda me hace sentir bien. Debe ser que sí debe estar bien la cosa. Entonces, gracias por tu concepto. Otra gran mujer, una mujer que trabaja constantemente con niños, con mujeres, está preocupada de los temas de violencia a las niñas, violencia a las mujeres. Ella es psicóloga también, mi colega, psicóloga sistémica, Marinés Salazar, y durante mucho tiempo también, igual que Julio, panelista de Sabor a Tierra. Hola Marinés, bienvenida, amiga, felicidades. ¿Cómo estás? Recién estabas de cumple.
Sí, estaba cumpliendo 52 años, muy feliz de compartir con todas las mujeres sobre todo lo que significan las construcciones de nosotras, de las mujeres. Estoy muy contenta de compartir contigo este espacio, con mis compañeras, y también concuerdo en que es muy importante que analicemos en profundo aquellas personas con las que podemos compartir tantos años y podemos compartir nuestro municipio, nuestro departamento. Y les vamos a dejar una responsabilidad terrible. Julio, ¿por qué estamos votando ahora? ¿La sociedad está votando por bronca? ¿La sociedad está votando por venganza? ¿O la sociedad está votando porque considera que sí necesitamos un cambio o porque encuentra un candidato atractivo? A ver, dime, por favor, porque ya no sé ni para dónde la gente consulta. Pienso que la gente en esta elección, como cualquier otra, está votando por todo lo que acabas de comentar y más todavía. Por supuesto. Nuestras emociones fundamentalmente determinan nuestras actuaciones, lo que hacemos. Y en estos tiempos que corren tan altamente emocionales, en definitiva, todos vamos a votar por todo lo que has mencionado. La pregunta es, ¿qué candidato va a responder más al estado anímico de la población? Desde la esperanza, por supuesto, para que sea el favorecido con los votos. Uy, y ahí es terrible, porque si yo estoy en un estado anímico, agresivo, violento, me acaba de pelear con, no sé, el señor de la esquina, el vecino, qué sé yo, puedo cometer un terrible error el momento de votar, Marinés. Sí, una de las mejores maneras de manipularnos es acudir a nuestras pasiones. Y esto ha ido sucediendo en diferentes candidaturas, no solamente en este momento. El llenarnos de ira justamente contra alguien más a través de argumentos que puedan lastimarnos y generarnos rechazo para no reflexión, o el generarnos miedo a que si X persona está con nosotros nos va a destrozar la vida, o el hecho de generar asco y ponernos información que nos pueda generar repulsión, ha sido muy manejado mediáticamente, y esto nada más para aplanar nuestra razón. Lo que está sucediendo en este momento, porque ya estamos empezando a ver con tristeza la guerra sucia, ¿no, Julio? Ya estamos empezando, yo decía, ya lo que está sucediendo en este momento, ya estamos empezando a ver la guerra sucia, ya está empezando a salpicarnos todo tipo de mugre que viene justamente como parte de esto, Julio. Claro, de las emociones que comentaba Marinés, algunos autores hablan de 6 emociones básicas, otros de 8, el miedo, la ira, la pena, el asco está dentro de ellas. La pregunta que hacen todos los asesores a sus candidatos, en todo el mundo por supuesto, es ¿cómo vas a generar la última semana o las 2 últimas las emociones que precisamente te van a hacer actuar con tu votación? O sea, ya viene planificado esto, por supuesto, como parte de un cuadernito con todos los pasos a seguir. Por supuesto que sí. ¿Y ese es la estocada final? Debería ser en términos de una campaña electoral. ¿Cómo deberíamos interpretar, Marinés, a la persona que empieza a generar basura sobre otros con la intencionalidad de ganar? Bueno, no la traigas a tu vida, ¿no? Es como pensar que una persona que te habla mal de tus anteriores parejas, o que te habla mal de lo que te puede suceder a futuro, que te genera miedo, que te genera parálisis, es buena para tu vida. Nosotros tenemos que pensar esto en macro. Si nosotros no trajéramos a nuestra vida a alguien que pueda amenazarnos, amenazar a otra persona, hablar mal, etcétera, ¿por qué lo haríamos para que gobierne nuestro municipio? ¿Por qué lo haríamos para que gobierne nuestro departamento, nuestro país? Entonces, desconfiemos de aquellas personas que están haciendo uso de nuestras pasiones para generar sus publicidades y tratar de generar adeptos. Lo terrible es que en este momento la sociedad lo que hace es ver el escándalo y concentrarse en el escándalo, no en quién lo está trayendo, lo está difundiendo. Julio, ¿qué hacemos en ese caso? Porque dice más de Juan, ¿cómo es eso? Dice más de, ¿cómo es? Dice más de Juan, y las diosas me van a ayudar. Dice más de Juan lo que dice de Pedro.
dice más de Juan lo que dice de Pedro. Es verdad, que de Juan que lo que dice de Pedro. O sea, dice más de la persona que está lastimando que del que de quien se está hablando del escándalo y todo. Pero ¿cómo le ayudamos a la gente a que diferencie eso? Es muy difícil. La emoción que te va a quedar los últimos días va a nublar tu razón. Porque esa es la idea. No tienes que tener el tiempo suficiente para analizar. Solo tienes que sentir. Lo que pasa en esta era, ¿verdad? Te llega una noticia, inmediatamente te llega otra. No te da tiempo. No te da tiempo a reflexionar, analizar, etcétera. Por eso los escándalos en la última semana electoral te dejan con eso. Y puede ser que después de una semana digas, ¿por qué he votado? Por este o tal. Te arrepientas. Claro. Hasta de lo que de lo que nos casamos nos arrepentimos. Imagínate, en este caso es peor. Marinés, ¿qué perfil debería tener un candidato, por ejemplo, a la alcaldía? ¿Cómo identificamos en la personalidad de ese ser humano que nos está pidiendo su voto? ¿Cómo identificamos si es un ser humano noble, si no lo es? ¿Qué perfil debería tener? Bueno, una persona equilibrada emocionalmente es una persona capaz de manejar su ira, su miedo, su asco y relacionarse a través de sentimientos, que son procesos más elaborados, es decir, respeto, amor, valoración, empatía, relacionamiento con las otras personas. Esto va a hacer que en su historia personal no presente actos de violencia. Si nosotros sabemos que esta persona ha cometido violencia con su familia, con su pareja, violencia con la gente que está a su alrededor, que nos hace pensar que no acudiría a esos mismos mecanismos el momento en que no sepa manejar sus emociones. Es muy importante pensar que una persona en equilibrio va a ser capaz de relacionarse con alguien que piense diferente. Por ejemplo, si hay un refrán muy interesante, si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, si es capaz de agredir, de difamar, de embarrar al contrincante, ¿qué te hace pensar que eso no pasaría contigo? Que no lo va a hacer contigo. Tú eres la excepción. ¿Por qué lo serías? Mucho más si estás en un lugar menor a esa persona. Entonces, hay refranes populares que nos tienen que ayudar a pensar, pero básicamente el equilibrio está en cómo se mira a sí misma esta persona, si no está centrada en sí misma, en cómo se relaciona con su entorno y cómo se relaciona con personas que no tienen la misma línea de pensamiento. Ahí vamos a ver capacidad de negociación, capacidad de administración, por capacidad eso son tan de importantes los debates, porque ahí puedes medir su control emocional, si no se sale de sus casillas, si no se pone a pelear. ¿Por eso podría ser? Siempre y cuando estos debates no estén organizados como farándula, ¿no? Lamentablemente en nuestro país los debates se dan para ver quién se equivoca más. Y esto no es positivo. No es positivo, cierto. Ya me tengo que ir al otro set con las diosas porque también son parte de la casa, pero no me puedo ir, Julio, sin que me ayudes a hacer también un perfil de un ser humano que debería ser apto, con alma, apto para poder hacerse cargo de una ciudad, hacerse cargo de un departamento. Creo que ya lo dijo Marinés, como siempre lo dice de una manera elegante además. Yo suelo decirlo más crudamente. También está bien eso. Creo que el perfil es de lo que no debería ser el candidato. Ok. Es decir, tenemos que tomar todo el manual de trastornos de la personalidad, empezando por trastornos sociopáticos, psicopáticos, narcisistas, dependientes, etcétera. Si vas eliminando esos perfiles... Ya, pero la gente, ¿cómo los puede reconocer? Hay muchas maneras simples de Dime, hacerlo. ayúdame, dime unas cuantas. Básicamente lo que estaba comentando Marinés. Es decir, si hay antecedentes... De agresividad, de guerra, claro. Muchos antecedentes de ejercer violencia sobre otro ser humano de cualquier tipo, ya sea financiera, ya sea psicológica, ya sea física, etcétera. Preocúpate porque puede estar entrando dentro de un antecedente de algún trastorno de personalidad, antecedentes familiares, relacionamiento social, etcétera, etcétera.
Bueno, no me puedo ir sin que me muestres el libro. Hay un libro que nos podría, si la hubiéramos recibido antes, ya lo hubiéramos leído, ya podríamos identificar cuánto sociópata debe haber por ahí queriendo ser alcalde o queriendo ser gobernador. Pero no llegó el libro todavía. Por eso es que yo al principio quería hablar del libro y luego quería hablar de, por favor, hazme conocer un poquito el material. No, claro que sí. Este es un segundo libro que hemos trabajado. Lastimosamente no se ha podido presentar el año pasado por razones de la cuarentena, básicamente. Este libro titula La ira, justamente, y habla de todos los trastornos de personalidad vinculados al mismo. Hay varios ejemplos que aplican a la política en nuestro país, pero no solo a la política, abusadores, etcétera, etcétera, etcétera. Que son parte de un perfil. ¿Cómo se llama el libro? La ira. ¿Lo puedo recibir? Pero con todo gusto, querida Vero. No sabes cuánto me alegra. Y además que ya está dedicado. Ahí está. Este es el libro de Julio Bombacano. Se llama Vidas pasadas, sensaciones presentes, la ira. Doctor Julio Bombacano. Ya vamos a volver con Sabor a Tierra, ya tendré el gusto de tenerlos nuevamente. Permítanme unos minutos nada más, me traslado al otro lado. Ese es el nivel de profesionales que tenemos en el programa, seleccionados con muchísimo cuidado, con mucha cautela para que realmente enriquezcan nuestras vidas y que no nos dejen con más vacíos de los que ya tenemos. Como ustedes reconocerán ya esta escenografía y estas diosas queridas, este ha sido también siempre un espacio en el que hemos querido dedicarnos a la mujer, a sus preocupaciones, a sus iniciativas, a sus temores, a sus alegrías, en fin. Y justamente en Diosas hemos pedido el día de hoy que nuestro equipo de producción seleccione 2 de nuestras panelistas para que ellas también se preocupen por lo que es la ciudad de La Paz. Y sé que ha estado muy activa Pamela Sotelo, ella es productora, pero además cantante lírica y cantante de humor también, parte de las mentes ociosas, y ha estado muy activa en el tema de lo que ha sido todo lo que es cultura, Pamelita. Así es, soy activista cultural y soy activista feminista. También. Y bueno, como politóloga también he estado ahí hablando, haciendo un poco de análisis político, y te agradezco muchísimo la invitación. Como te decía antes de empezar el programa, realmente el formato que has pensado es espectacular y es preciso, porque los candidatos tienen que aprender a desarrollarse y mostrar todo lo que tienen para ser nuestras futuras autoridades. Y ahora vamos a preguntar justamente aquello. De la misma manera, para mí es un privilegio tenerla siempre, tanto en Sabor a Tierra como en Diosas, a Valquiria Lira, una profesional que ha luchado por años contra la corrupción, pero ahora se está dedicando a los temas penales y de familia, Valquiria. Y me imagino que tienes también muchas preocupaciones. Gracias, Berito. Primero un saludo a ti y a la audiencia de Palenque TV. Y muy contenta porque estás haciendo este programa, porque es sumamente importante que todos los candidatos de todos los partidos políticos sean transparentes, y la mejor manera es que se presenten al público, o digamos a la población que va a votar, haciéndole conocer cómo es, ¿no? Y haciéndonos concientizar de qué es un candidato y qué debe hacer un candidato a futuro. Muy importante para nosotros saber cuál es su óptica en cada punto sensible en que le va a tocar gobernar, en especial en el ámbito social, que es el de familia y del menor, ¿no? Okay. Vamos a hablar de eso enseguida. Pamela, has estado en debates, has acompañado sus propuestas. De verdad, ¿qué esperan los artistas? ¿Qué esperan las actrices, los actores? ¿Qué espera nuestra gente de arte? ¿Qué sería de ellos sin nosotros, digo yo? Esa gente sensible, tierna, generosa, ¿qué sería de ellos de nosotros sin ellos? ¿Quién nos daría esos momentos de alegría, de paz? Hay propuestas interesantes. ¿Qué esperan principalmente? ¿Qué esperan ustedes de los candidatos? Bueno, básicamente, querida Vero, lo que se ha podido notar en todos estos días de debates y foros ha sido el absoluto desconocimiento de los candidatos sobre la normativa vigente tanto en culturas como en otras áreas sociales que mencionaba bien Valquiria, ¿no? El desconocimiento a la ley es realmente
frustrante para quienes trabajamos en ciertas áreas, ya sea en mi caso en el activismo feminista o en el activismo cultural. Durante los foros se ha notado un total desconocimiento, te decía, de la ley, por ejemplo, la ley de las culturas para el fomento a las industrias culturales y la ley de salvaguarda de las culturas, porque hay que entender que el quehacer artístico es solamente una parte de las culturas, que es lo que maneja la ciudad de La Paz. Esta ley es la 265-319, que justamente trabaja para tener todos los mecanismos adecuados para trabajar el tema de culturas, que tiene un eje transversal, ¿no? Pero no has visto, ustedes esperan eso, pero no hay, nadie ha respondido. Y lo que nosotros hemos hecho, y justamente gracias por la pregunta, es que nosotros nos hemos pronunciado a través de un manifiesto que es público y que todavía está recaudando las firmas, y nos estamos reuniendo con los candidatos, que exigimos el cumplimiento de la norma y el respeto a, por ejemplo, el presupuesto que ha sido designado por ley para el área cultural, que es del 3.5. Entonces, además de eso, exigimos la transparencia y la idoneidad y, por supuesto, un cargo profesional con personas realmente que tengan la gestión cultural en la mano, ¿no? Y eso es lo que se ha pedido en el manifiesto. Eso es lo que se ha pedido en el manifiesto, o sea, clarísimo. Eso es lo que se ha solicitado, y esperamos que los candidatos hagan caso de aquello, pero además lo apliquen en determinado momento. Eres abogada de familia. Ir a los Slims es una lástima. Alguna vez he ido solamente a preguntar cómo se hacía el trámite para mi nieto que viaje, y ya me han reñido, me han votado, era imposible entrar porque había un montón de gente. La señorita de entrada te trataba mal, o sea, con la carga y el dolor que ya tienes encima. Además eso, violencia a la mujer. Valquiria, ¿cuáles son tus exigencias o qué es lo que se debería cuidar en estos momentos para nuestras autoridades? Yo creo que el candidato que sea para un municipio o para una gobernación tiene que estar consciente y preocupado por la familia y la niñez, ¿no? Preguntarle al candidato qué significa para él niñez. ¿Cuántos niños hay en Bolivia? ¿Cuántos niños hay en su departamento? ¿Cuántas mujeres golpeadas por día hay en una sociedad como la nuestra? Si este candidato no tiene esa información, creo que no está yendo por un buen camino, porque nosotros le vamos a confiar nuestro voto y la administración de los derechos de nuestros niños en el SLIM, en la Defensoría del Menor. ¿Cuántos niños hay en La Paz? Un ejemplo, ¿no? Preguntar, y si el candidato no sabe cuántos niños tenemos o cuál es el problema más frecuente que presenta la niñez, o por qué se da tanta violencia y en qué círculos y en qué barrios, entonces… La sexualización también. Sí, también. Niños, ¿no? Si el candidato no tiene idea de qué es un niño, cuántos niños hay, no se ha preparado, tiene que empezar a hacerlo para poder gobernar en el ámbito departamental o en el municipio que le toque, de manera coherente. Es decir, no puede ir con intenciones, tiene que ir con conocimiento. ¿Se sigue revictimizando a la mujer, por ejemplo, cuando es víctima de una violación? ¿Se le hace contar 10 veces al policía, al de la entrada, al de la salida, al que va a escribir? ¿Se le sigue haciendo eso? No, ya no, pero no es fruto esto de los municipios, ¿Sí, no? Y tampoco de las gobernaciones. Es fruto de que desde que se ha creado la ley 348, la policía, es decir, la FELC-C, y en este caso la FELC-CB, ha recibido mucha capacitación, ¿no? La mujer está muy bien protegida. Antes sucedía eso, ahora no. Ahora no se revictimiza. el efectivo policial… Todavía. Lo que pasa es que hay que revisar la ruta crítica para el tratamiento de violencia contra las mujeres, porque a partir de que ahora encontramos la violencia mucho más presente, y además porque hay diferentes tipos de violencia, ¿no es cierto? Estamos más expuestas, es cierto, hay una ley que nos ayuda a
a poder coadyuvar a estos procesos, pero la ruta crítica sigue siendo importante, no está funcionando al 100% y, por ejemplo, lo que sí funciona y lo que debería mejorar son los servicios municipales de atención en los casos de violencia y las casas de acogida, etcétera, ¿no? A las mujeres. Entonces, hay procesos municipales y procesos departamentales que necesitan una revisión. Fondo, sí. La infraestructura Sí. es realmente una falla atroz, porque si tú vas a la Defensoría, te pongo un ejemplo Y eso de depende, Mayasa, eso depende del municipio, del ¿no es municipio, cierto? sí. Tú tienes unos receptáculos muy pequeños, no hay la comodidad de vida, no hay el número de psicólogos necesarios, de allí que tú tienes que esperar una fecha Claro. para que hagan la Y evaluación. forenses y todo aquello, ¿no es cierto? Bueno, eso ya en la policía y el IDIF han mejorado eso. mejorado un porque poco. mira, tú vas con una persona que ha sido objeto de un delito, ya sea psicológica o tal vez sexual. Es increíble cómo los agentes policiales toman la declaración, toman su vehículo y la llevan al médico forense. Ellos la llevan ahora. Llevan mujeres u ¿Te ha hombres. pasado? ¿Ya has estado llevando procesos casi así? Casi siempre, a veces defendiendo caballeros Ya. y a veces defendiendo damas, Damas, ¿no? ok. Entonces, inclusive lo llevan al caballero directamente ya. Allá me pide la palabra Marinés, porque también ella es una mujer muy involucrada en estos temas. Marinés, ¿qué piensas tú sobre el tema? Bueno, hay que pensar que la revictimización no solamente tiene que ver con contar una y otra vez, sino tiene que ver con el hecho de que la ruta crítica es crítica, no es una ruta de atención, es una ruta en la que, además de contar el hecho, el trato que se da a la persona que ya ha vivido cualquier forma de violencia es realmente paupérrimo. Todavía tenemos personal profesional que no responde con calidez, con calidad a aquella mujer, a aquel niño, a aquel hombre finalmente que ha vivido diferentes situaciones. Okay. Yo he visto, querida Vero, preguntas como: ¿está usted sola? ¿Por qué viene con otra persona? ¿Tiene discapacidad? ¿Está discapacitada para estar con otra persona? Esas también son formas de revictimización, y lo he visto personalmente hace pocos días. Ok. Hemos hablado de cultura. ¿Algo más que quieras agregar a cultura? También ya me voy a ir con los especialistas en otro round. Bueno, es importante hablar también del tema de género y cultura, ¿no? O sea, las culturas engloban, es un área profunda de interculturalidad, es una línea transversal, pero también hablar sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres que trabajan en las culturas. O sea, ya la cultura es echada a menos. Y a la mujer que está dentro de la cultura es doblemente. Lo que pasa es que vivimos en una cultura patriarcal. Así es. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos crear es una contracultura para justamente, porque no podemos lidiar con la cultura patriarcal. Las estructuras patriarcales no son algo con lo que tenemos que lidiar o negociar. Las estructuras se tienen que derrumbar y destruir. ¿Has visto en los Entonces, candidatos eso es que vital. haya alguna propuesta que un poco rompa esos paradigmas? No, porque para ellos, por ejemplo, en el foro que se ha citado a los candidatos, en el foro donde se trabajaba con mujeres, lo que han hecho ha sido o no ir o mandar a sus candidatas a concejal Listo, mujeres ya está. como de adorno. Con eso te digo Porque no lo que les siento y lo que interesa. quiero por ti. Exacto. Claro que sí, así es, exacto. Algo más para cerrar del tema de mujeres, de justicia, de todo aquello. En el ámbito municipal, definitivamente tienen que mejorar su infraestructura y el equipo profesional que tienen. Son pocos profesionales, espacios muy incómodos, y los turnos que tienen que tener en el municipio, cualquier mujer que denuncia violencia o cualquier niño, los espacios son muy largos, ¿no? Muy bien, gracias, diosas queridas. Ya vamos a volver con el programa y vamos a tener la alegría. Vuelvo enseguida, y si quieren algo más, bueno, me voy a trasladar al otro lado del set, porque el set ahora es grande, gracias a Dios. Palenque TV es grande, se ha puesto pantalón largo, ya no es ese niño pequeño que teníamos antes. Tengo al otro lado dos expertos, uno en seguridad ciudadana y otro en desarrollo económico, urbanismo y mucho más. Permítame hacer una pausa, que enseguida regresamos. Estamos viendo
¿Qué es lo que escuchamos de los candidatos? ¿Qué es lo que deberíamos pedir de ellos? Y usted tiene que evaluarlo de aquí en adelante. Ya volvemos. Poner tu señal en un satélite y llegar a todo el país es más fácil de lo que te imaginas. Subimos tu señal con tecnología de punta al satélite Tupac Katari, cubriendo toda Sudamérica. Llegarás a millones de hogares en todos los rincones del continente. Muchos ya lo hicieron. Con el satélite Tupac Katari, vence las distancias y aumenta tu audiencia ya. Mira cómo es pausar en vivo tu clásico favorito y recrear tu festejo favorito. Mucha actitud. Mira cómo es ver la peli que te encanta a la hora que te encanta. Deli. Mira cómo es ver sus dibujos animados preferidos en su lugar en el mundo. ¡Qué tiernos! Mira cómo es ver el final de la serie después de dar un examen final. Por fin. Mira cómo el asistente de voz te da más bola que tu hijo adolescente. Típico. Hay una nueva forma de vivir el entretenimiento. Cuando quieras, donde quieras, las veces que quieras, en el dispositivo que quieras. Access Plus. Entra a accessplus.tv y entérate. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa. Mi padre decía, y acá un hermoso dibujo que le hicieron estas jóvenes, estas nuevas generaciones tan talentosas. Mi padre decía, en Bolivia debemos vivir unidos gringos, negros y cusillos. Él intentaba hacernos comprender que los bolivianos somos una sola patria. Él decía que, como decía Jesús, todos somos hermanos y así deberíamos vivir. Durante todas estas 3 semanas, hemos estado trabajando el tema de gobernadores y alcaldes. Los hemos tenido acá en el programa, ha sido un privilegio que estén con nosotros. Lo duro ha sido ver que la gente no entiende todavía muy bien cómo debería elegir y qué debería exigir de esa autoridad, porque le estamos dando un regalo, una joya le estamos dando, que es nuestro voto. Al darle nuestra máxima joya, la suya, la mía y la de todos, lo vamos a hacer alcalde o gobernador. Y solo Dios sabe a quién vamos a llevar a sentarse a la silla edil o a la gobernación. Entonces, usted ahora, con la explicación que nuestros profesionales le van a ir dando, vamos a ser muchísimo más exigentes en todo lo que se nos ha dicho desde las gobernaciones y las alcaldías. Me voy a trasladar a este otro lado del set, si me permiten. Entonces, voy a dar la más cordial bienvenida, panelistas de Sabor a Tierra también, siempre gente del más alto nivel, y le voy a dar la cordial bienvenida Ramiro Llanos, ex viceministro de régimen penitenciario, un hombre que conoce de seguridad ciudadana como nadie en nuestro país, que conoce la realidad de las cárceles y que además está construyendo una cárcel y ha dicho que no se va a morir hasta que haya construido una cárcel como se debe tener una cárcel aquí en Bolivia y por lo menos aquí en La Paz. Ramiro, te tengo acá como experto en seguridad ciudadana. Hola, Ramiro. Vero, muchas gracias, un placer estar en el programa. Y en este momento de coyuntura en la que debemos definir la votación hacia alguno de los candidatos, y en el caso particular mío hacer la reflexión de que ninguno, bueno, no diría ninguno, uno habló de un tema de seguridad ciudadana, el periodista Arana. El resto no quieren tocar ese tema. Y una ciudad, si no es segura, va a tener pues siempre los problemas recurrentes, microtráfico, y el tráfico implica consumo de bebidas alcohólicas, el tráfico de drogas implica prostitución, otros referentes que hacen a la delincuencia, y en ellos operadores de esta actividad delictiva que hacen pues que el ciudadano se sienta inseguro, los robos en las avenidas, en las calles, la falta de iluminación que hace que la gente en lugares oscuros tenga miedo, esté ausente esta posibilidad del trabajo municipal en estos ambientes. Entonces esto la gente tiene que considerar al momento de emitir su voto
y plantearles también a los candidatos qué van a hacer en el tema de seguridad ciudadana. Si bien es una competencia exclusiva, diríamos, del órgano central, pero tenemos que trabajar en esto. Yo te voy a ir preguntando más adelante qué deberíamos exigir básicamente en las propuestas. Primero daré la más cordial bienvenida a un profesional muy conocedor de los temas de desarrollo económico, de urbanismo, de cómo está la paz, exdirector de la revista que es América Economía. Cuando yo leí esa revista que me enviaron de cortesía, yo decía, pero todo esto es lo que yo siento de la paz, todo esto es lo que yo pienso de la paz. E inmediatamente tomé contacto con Guillermo Pomela, a quien le doy la más cordial bienvenida. Nadie mejor que tú para que nos diga un poquito si es que son solventes y serias las propuestas que se han hecho en estos días. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy feliz de estar nuevamente en Lisset. Y bueno, decirte que voy a demostrarte hoy 3 argumentos terribles. La Paz es una ciudad que está secuestrada. Y está secuestrada por un sistema burocrático que yo lo denomino tramitología. Es la única ciudad de Latinoamérica donde sacar un registro te tarda 3 años. Sí. ¿No? Que hace escapar a los empresarios, que hace escapar a todo el mundo. Mira, justamente ese es el otro argumento. Mientras esté secuestrada, está condenada cada día a ser más pobre. ¿Y eso qué significa? Que la burocracia nos ha robado, por ejemplo, 20 años de la mejor época económica de Bolivia. A ver, me parece que no teníamos micrófono. ¿Me puedes reiterar todo eso? Ah, claro que sí. Quería decirte que La Paz es una ciudad que está secuestrada y está condenada cada día a ser más pobre en la medida de que no cambiemos la burocracia y la tramitología. Es el único país, es la única ciudad de Latinoamérica donde tramitar un catastro te puede llevar 3 años. Por ejemplo, en Bogotá 15 minutos. ¿El catastro es para qué? Explica. El catastro es el registro técnico de los activos de la ciudad. Entonces ahí registran, por ejemplo, si es una casa, un edificio, cuáles son sus calidades, y eso, por ejemplo, te permite acceder a un crédito, te permite tener un seguro sobre tu casa, y ese documento a la gente le toma 3 años salir. Eso es lo primero que deberíamos pedir, que la burocracia desaparezca en el municipio. La burocracia, sí. Y además, una vez que tú tienes facilidad al hacer facilidad al hacer los trámites, el siguiente paso es la facilidad al hacer negocios. Claro, por ¿no? supuesto. Entonces, ahí construimos nuestro argumento de que La Paz ha perdido los últimos 20 años de la mayor prosperidad en la historia de Bolivia. Y toda esa prosperidad se ha ido a otras ciudades, como por ejemplo Santa Cruz y Cochabamba. Cuando mencionabas lo de aquí al frente, que he visto que has estado enterrada 3 años en una obra que no terminan, yo comencé el estudio diciendo que los alcaldes deberían viajar, por ejemplo, a Colombia, pero es que ya no, que vayan a Cochabamba y aprendan a hacer un viaducto. Entonces, la verdad, el argumento es muy triste, y mientras lo pueda comprobar y los candidatos no hagan planes para el desarrollo económico, la situación no va a mejorar. Me parece fundamental tu planteamiento, en ese mismo sentido, y es verdad, ¿no? Uno decía antes, los que van a candidatear deberían tener mundo, deberían ir por Europa, deberían ir por Estados Unidos, por otros países, para ver cómo vive la gente, lo bonito que vive, las lindas plazas, los bonitos parques, cómo los niños están jugando, las avenidas hechas con cemento rígido. Vayan y conozcan el mundo. Yo voy a verla a mi hija y a mi nieto a Cochabamba y le prometo que no quiero volver, aunque amo mi ciudad con mi alma, pero los niños están jugando en los parques, mi hija pasea tranquila, no hay trancaderas, los semáforos están bien coordinados, no la calle que tiene 3 autos está 15 minutos con el semáforo, y la que tiene 500 autos está 30 segundos. Es que esto ya no tenía ningún sentido, la ciudad en la que estábamos viviendo nos daba vergüenza. Si yo tuviera que pedirte, Ramiro, un planteamiento así muy puntual como el que nos ha hecho Guillermo, ¿cuál sería tu planteamiento que deberíamos exigir y solo votar por quien nos ha ofrecido aquello? Con esa cámara, por favor. Bueno, en el tema de seguridad ciudadana, lo que está sucediendo es que muchas personas que entran a los ambientes penitenciarios salen y vuelven a la ciudad, vuelven a la comunidad, vuelven a compartir con nosotros,
y no han sido rehabilitados y no tienen las condiciones, y entonces vuelven los delitos, y entonces la gente tiene miedo de caminar las calles, de poder invertir incluso en el país. Los empresarios tienen susceptibilidad con lo que está sucediendo, y entonces el candidato tiene que ofrecer, tiene que darle la seguridad en su diálogo, en su conversación, de que efectivamente va a trabajar en estos temas, porque si tú no puedes salir a la calle y te asaltan... ¿Se puede resolver de verdad? O sea, pregunto esto como una pregunta media ridícula. Nueva York era un conflicto, Nueva York era uno de las ciudades más problemáticas del mundo, y ahí fue un señor que se llamaba el alcalde de Nueva York, ¿qué era? Giuliano, fue el alcalde y la convirtió en la ciudad más hermosa y más segura. México era lo mismo, o sea, de poder se puede, ¿cierto? La Constitución dice control social a todas las instituciones. Y lo que debe hacer un alcalde con la policía boliviana es exigirle que haya policía comunitaria. Es decir, tenemos que tener, así como en Estados Unidos mencionas, el sheriff que está en en un barrio, una zona, y que controla todo eso y es el que conoce todo lo que está sucediendo en ese barrio. Eso tenemos que tener acá, el policía incorporado en la actividad nuestra, que sea nuestro amigo, nuestro vecino, a la persona a quien le vamos a confiar a nuestros hijos, vamos a confiar el inmueble, y entonces eso tenemos que tener, no desconocidos que hacen simplemente, rondan 3 horas las calles y después no sabemos ni quiénes son, y tienen unos uniformes que no se identifica el rostro. Aquello que se ha logrado a través de los procesos de derechos humanos de que lleven el marbete, ya no lo llevan, y entonces todos tenemos, en vez de protección, miedo, y ahí el alcalde pues tiene que ser proactivo y reunirse con las instituciones. No tiene que ser un miedolento, no tiene que ser un cobarde, tiene que ser alguien a que le diga: mire señor, la Constitución dice control social, ¿cuántos policías tengo en esta avenida? ¿Cuántos policías tengo en esta zona? ¿Por qué no trabajamos en esto que está en la ley de policía comunitaria? Y entonces vuelve la seguridad, vuelve el ánimo en las personas, y por supuesto pues todos empiezan a producir adecuadamente en la ciudad. Mi última pregunta, me tengo que ir al otro panel. Por favor, Ramiro, ¿es lógico que la cárcel de San Pedro esté en el centro mismo de la ciudad de La Paz, desde donde salen, se lanzan, hay unos paquetitos que caen en los changos, las reciben y todos sabemos para qué es y nadie hace nada? ¿Es lógico que esté? Ya no, en 1895 se inauguró el panóptico de San Pedro y ya terminó su ciclo. Ese panóptico tiene que convertirse ya sea en un museo, tiene que convertirse en un gran centro de actividad comercial, tal vez un centro un centro multiactividad, desde hospitales, parqueos, actividades para recreación, etcétera. Pero eso tiene que ser conversado con la autoridad nacional, y ahí el alcalde tiene que tener la palabra para hacer esto, ¿no? Gracias, Ramiro. De nuevo voy con Guillermo. Guillermo, ver las plazas, claro que sí, ver las ciudades de otros departamentos, ver que ahora está creciendo como si fueran hongos los edificios allá en la zona sur, particularmente en los lugares más alejados como Alto Irpavi, si no me equivoco, he visto en las lomas de Achumani. ¿Eso tiene una lógica de urbanismo o está hecho porque sí, sin los marcos? No sé, oriéntanos un poco. Bueno, sí hay un plan urbanístico en la Alcaldía de La Paz contra el que yo estoy totalmente en desacuerdo, por supuesto. Fíjate, por ejemplo, has mencionado Nueva York. Nueva York tiene 4,000 rascacielos. ¿Acaso es malo? No es malo. Lo que es malo es prohibirle a la gente prosperar. Es decir, por ejemplo, la zona sur hoy se tiene que ir hasta Chasquipampa, pudiendo tener más edificios altos en Calacoto. ¿Pero qué se hace? Se extorsiona a los vecinos, no se les da el permiso de construcción, se le da el permiso de construcción solamente a los grandes empresarios, aquellos que pueden pagar la corrupción.
Mientras tanto, la ciudad tiene que expandirse y sigue perdiendo su oportunidad de desarrollo. La Paz tiene tierras muy buenas, ¿no? Hay una que se llama Grava Miraflores y esa aguanta 60 pisos. ¿Por qué no darle el permiso? ¿Y cómo hacemos para equilibrar la necesidad de, porque Nueva York tiene muchísimos edificios, pero tiene un Central Park que es todo su pulmón, y además tú le das 3, 4 cuadras y te encuentras con un parque hermoso donde puedes sentarte, comer, y parece que te hubieras entrado de nuevo a la flora misma, al bosque mismo. Acá no es así planificado. Lo que pasa que además los proyectos empresariales planifican las áreas verdes. Mira, una de las variables en el estudio que hace América Economía en 19 países es el dinamismo económico. ¿Cuál es el área verde más cuidada y cuál es el mejor área verde, por ejemplo, en Nueva York o en ciudades como Buenos Aires? Cuando un empresario invierte en una infraestructura y no tiene que pagar y gastar en coimas, tiene que ganarse el derecho a hacer un buen edificio, entonces ese edificio tiene que tener, por ejemplo, áreas verdes, y esas áreas verdes tienen que ser mantenidas. Entonces tú ves edificios, claro, tienen 40 pisos, pero tienen un retiro amplio, tienen un acceso para, por ejemplo, transporte público, paradas de metro o de Pumacatari. Pero eso es parte de la planificación privada, no necesariamente de la alcaldía. No tenemos ahora esa planificación. No, los empresarios en La Paz no invierten, y mientras La Paz no genere políticas de dinamismo económico y convenza a la gente en invertir, vamos a seguir teniendo edificios y propiedades improvisadas. Y mientras eso sea improvisado, la alcaldía, ni aunque gaste miles de millones, nunca va a igualar a miles de personas invirtiendo en la ciudad. Entonces, pelearse con el empresario, con el emprendedor, no darle permisos. Mira, el catastro, el permiso de construcción, la división y partición, las áreas excedentes, el fraccionamiento, patrimonio. Si no te ha tocado una de esas, es que no vives en La Paz. Y a través de una de esas es que te están extorsionando. Exacto. ¿Y qué hacen? Te convencen de irte. Entonces, 1000 veces me voy a invertir a la ciudad de la Nueva Santa Cruz a que invertir en Calacoto. Son muy pocos los empresarios que invierten con visión en La Paz, y es ahí donde fallan nuestras autoridades. Uy, qué fuerte, qué duro. ¿Has visto en alguna de las propuestas alguna propuesta similar? Sí, bueno. ¿Que dé planteamiento de resolución? Bueno, cualquier cambio va a ser positivo. 20 años atascados en esto ya es mucho. Entonces, cualquier cambio va a ser positivo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la propuesta de César Dottweiler que dice crear una ciudad de oportunidades. Eso es lo que tenemos que hacer, darle oportunidades a la gente en vez de extorsionarla. Okay. ¿No eres candidato? No. Qué mal, pues debías ser. Deberías estar en alguno. Será en el futuro. Muchas gracias. Me voy, gracias. Los dejo, por favor, gracias. Me voy al otro lado. Quienes nos han estado acompañando durante todo este periodo, quienes han sido amigos de la casa, gracias, Roberto de la Cruz, y además Leila Medina Celi, los dos nos han acompañado todo este periodo que hemos interrogado casi a nuestros, y no preguntándoles qué color te gusta, ¿no? Ni preguntándoles qué música escuchas. Roberto, buenas noches. La principal cuestionante que tengo hoy día para ustedes, me está cortando cabeza, ¿no? Cualquier rato me salgo de la… le pregunto, Leila, buenas noches. Leila, ¿cuál es la diferencia para la gente entre gobernación y alcaldía? Y la alcaldía, ¿hasta dónde cubre una alcaldía de La Paz, por ejemplo? ¿Y qué hace la gobernación y qué hace la alcaldía? La salud está en manos de unos y de los otros. ¿Podrías orientarnos un poco en eso, por favor? Sí, claro. Buenas noches, Juliaca, Roberto, querida Vero. En este cierre de ciclo, ¿no? Sí, y además increíble el panel con Julio Bombacano, con Marinés Salazar, Pamela Sotelo, Valquiria Lira, Ramiro Llanos, Guillermo Promel. Antes de explicar un poco el tema de la gobernación del municipio, realmente con este panel que veo, la campaña ha fallado totalmente de todos los candidatos, para empezar, y las gestiones tanto de gobernación como de la alcaldía son una lástima, ¿no? Porque aquí Guillermo nos dice, Jesús, nos escaparemos todos a Santa Cruz, ¿no? Pero a ver, vamos a seguir comentando eso con los candidatos cuando lleguen. Bueno, básicamente para que la gente entienda un poco el tema de la diferencia entre gobernación y municipio y las competencias que pueden tener, a partir de este tema de la ley de descentralización y el tema de autonomías,
las facultades y competencias muchas veces no son bien comprendidas por el elector. Entonces, ahí puede ser quizás una falencia respecto a lo que decía Pamela, por ejemplo, ¿no? El tema de cultura, hacia dónde vamos, aquí nos quejamos, o que decía la doctora Valquiria, tiene que ver el tema de la revictimización. Entonces, una mamá que está con la hija violada, ¿a dónde va? Entonces, tiene que ir a los municipios, digamos, ¿no? Pero digamos, el municipio es el responsable. El municipio es responsable de los SLIMs, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacerlo como más didáctico y fácil para la persona que va a ir a emitir un voto este domingo, si pienso en gobernación, tengo que pensar en el territorio más amplio y de departamento, que no implica el territorio pequeño, que es más de tu cotidianidad. Me refiero a ver el tema de las carreteras, ver el tema de cuánto tú inviertes en el tema de turismo, en las grandes infraestructuras, etcétera. Cuando tú vas a municipio, tú estás viendo tu escuelita que es del barrio, tú vas a ver cómo te trasladas, si subes al minibús y te vas, aquí he llegado taqueando, tropezándome en esta calle tremenda. Estamos enterrados. Claro, allí. cayendo. Pero hace 3 años llegó te cuento. Leila al set. Sí, ¿no? sí, Claro. gracias Dios mío, Sí. te has llegado sin caerte Así, ni nada. limpiándome. Entonces, para que la ciudadanía entienda que lo cotidiano es eso, lo cotidiano te da el alcalde o tu alcaldesa, digamos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con el tema del tráfico vehicular, los circuitos que hay, etcétera, los puentes? Interno Entonces, de la ciudad. Totalmente interno, y un poco lo que le explico al Ignacio y a Nicolás, que son mis hijos, es en lo más pequeño es el tema del municipio, y lo que vamos por la carretera, vamos a Coroico, vemos la exportación de café, producción del café, etcétera, eso ya corresponde al tema de gobernaciones y todo el trabajo que se puede hacer ahí. Excelente. Roberto, aquí nosotros también tendríamos, buenas noches primero, gracias por estar con nosotros. Roberto, tendríamos aquí un problema entre, por ejemplo, lo que es los límites, la ciudad de La Paz, el Alto, aunque en ese sí hay límites, pero tenemos otra serie de límites. ¿Qué más necesitamos aprender? ¿Qué más necesitamos que nuestro pueblo sepa para poder elegir adecuadamente y no enterrarnos con autoridades durante 5 años más, Roberto? Tus recomendaciones. En efecto, buenas noches, Berito, y aquí a mi compañera Leila y a los compañeros panelistas que se encuentran en este canal. Es cierto que si hubiéramos tenido este lujo de hombres y mujeres que conforman el panel, yo creo que de aquí hubiera salido un candidato, excelente candidato para alcalde y para la gobernación, porque temas de fondo están tocando, temas de fondo están haciendo conocer. En efecto, lo que en transcurso de todas estas casi de 2 a 3 semanas que hemos acompañado a los candidatos, Leila, hemos observado proyectos, programas en su generalidad de gobiernos departamentales, programas de los candidatos para gobiernos municipales que no tienen consistencia, que no genera confianza del electorado. Es decir, ofrecen cualquier cosa, irrealizables, fuera de sus competencias. Hay otros que dicen hospital de 4º nivel, candidato como si fuera su competencia. Cuando eso es del gobierno central. ¿No? Dicen vamos a solucionar, generar fuentes de ingreso, fuentes de trabajo. ¿Pero cómo? No olviden que efectivamente esa competencia es concurrente, compartido con nivel central, sí se puede desde los gobiernos municipales, departamentales, con coordinación con nivel central. Ejemplo, el Alto, un 85% de la población vive de economía informal. Cierto. Comerciantes, así es. Cuentapropistas, emprendedores, entre artesanos. Para ellos no hemos escuchado en ninguna propuesta de los candidatos cómo va a solucionar ese problema para generar una fuente de ingreso. No hay chiquite, empezando desde la ciudad de La Paz en el Alto. Ahí nos hubiera gustado, por ejemplo, escuchar, mire, coordinar con nivel central, con la Asamblea Legislativa, para que aprueben una ley de promoción económica, que signifique para los comerciantes, para los artesanos, la importación de maquinaria, 0 arancel, impositivo. En tema de impuestos, 5 años sin pagar. Entre tanto, en la Aymara, decimos en Aymara, chignoca.
empiezan a hacer su actividad productiva. Empieza a hacer como antes, por ejemplo, se cosía, se tejía, etcétera, etcétera. Más al contrario, actualmente, Vero, vemos una política del Estado donde se abren las puertas par en par para el ingreso de producto chino, pero lo nuestro. ¿Cuándo se va a activar el aparato productivo para dar fuente de ingreso, ocupación a esos hombres y mujeres que hoy están en las calles para generar efectivamente un fuentes de ingreso? No hay ni idea en ese aspecto. Es el tema central en este momento. COVID, ¿cómo vamos a enfrentar el tema de salud? Para activar el aparato productivo, ¿cómo? ¿De cómo podemos tener ingreso? No hay plan de ningún candidato que pasaron por esta, en Palenque Pregunta, por ejemplo. Por Palenque Pregunta. Leila, para finalizar, ya casi cerrando, ¿tienes tú alguna otra apreciación que tengas que hacer? Bueno, en realidad me quedo un poco preocupada con la visión de Guillermo Promel y con un poco los comentarios de Valquiria Lira y de Marinés Salazar, con dos temas que realmente son preocupantes en general para la sociedad. Uno que es mi tema, que es el tema de la violencia y la prostitución de las niñas, que lo he ido comentando sí, con los panelistas y sobre todo en el Alto. Y solo uno nos ha respondido algo lógico. Nos ha respondido algo coherente. Y ni siquiera está entre los posibles ganadores. Además, es una pena eso, ¿no? Entonces, ese es un tema realmente preocupante que estoy entendiendo y estoy sintiendo que hasta ahora no nos han dado respuesta, quizás por el tiempo así tan rápido que es en el tema de televisión, quizás lo puedan desarrollar un poquito más. Y un tema que realmente me preocupa es la preocupación de Guillermo, en el sentido de que hay empresariado, Roberto, de que no se siente parte de este municipio, que siente que no puede invertir por diferentes temas. Algún momento con Félix Pazzi le decía, ¿cuál es el convenio o la estrategia que se va a usar para hacer alianzas estratégicas en pro de la paz al final con los empresarios? Ahora, hay empresarios paceños que intentan hacer algo, pero evidentemente la normativa, las leyes, hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿no? Entre ellos la seguridad jurídica, ¿no? La ausencia de seguridad jurídica, entre los más importantes. La seguridad jurídica, que es otro de los preocupante. temas. Bueno, hemos concluido este primer programa del último ciclo, de cierre de ciclo, así sería, ¿no es cierto? Primer programa de la última semana, empezando marzo. Gracias, Leila, gracias, Roberto. Este es el panel que hemos armado ahora. Vamos a tener ya la presencia mañana de alguno de los invitados. Me vengo a este otro lado para que se vea que esto es en vivo completamente. Muchas gracias, Guillermo, por haber estado. Gracias, Ramiro. Tenemos otro programa más para poder conversar con los candidatos. Hemos estado con todos ellos el día de hoy, acá en Palenque TV, que ya es grande, que ya es un medio de comunicación que se puede dar esos lujos. Gracias, mis diosas queridas. Gracias, querida Valquiria. Gracias, Pamelita. Y me voy donde he empezado, que es allá, a aquel lado, con nuestros psiquiatra y psicólogo de cabecera, que le prometo, todos lo necesitamos. Si usted cree que no, está equivocado. Y ellos nos pueden ayudar muchísimo a identificar por quién vamos a votar. Gracias, Marinés. Gracias, Julio. Un gusto haberlos tenido. Esta es la casa, esta es la familia. Esto es Palenque TV. Y Palenque Pregunta es porque usted pregunta. Usted es el pueblo, usted es Palenque, yo soy Palenque, todos somos Palenque, porque somos una sola familia, gringos, negros y cusillos, como decía mi padre. Un abrazo, hasta la próxima.